Buenas a todos y a todas. Agradecemos primeramente al Comité Científico del Cuarto Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad por habernos invitado. Somos un equipo que representa al Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales, y a EPSIS, que a su vez nuclea al doctorado en Psicología y al Departamento de Investigaciones y Posgrados en Psicología de la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina. Aquí estamos presentes Claudia Lemo, Alberto Ruiz Comeras y quien les habla, Susana Schneiderman, pero además tenemos como miembros del equipo de esta investigación a Laura Beltramino, Marcela Pitone, Flavia Naves, Martín Albano y María Rosa Segovia. Actualmente lo que vamos a hacer es una presentación ligada a una investigación sobre los deseos y defensas proyectados en el dibujo libre de jóvenes que presentan cutting. Nuestro objetivo general ha sido explorar, dentro del contexto de un estudio de caso, la presencia de rasgos de libido intrasomática en las técnicas proyectivas gráficas, realizadas por dos mujeres adolescentes que se autolesionan. Y los objetivos específicos han sido justamente analizar dichas técnicas gráficas, describir las convergencias y las divergencias, identificar indicadores de libido intrasomática en las técnicas proyectivas gráficas y también relacionar la muestra con la teoría de las patologías del desvalimiento. Nuestro marco teórico parte del psicoanálisis freudiano con aportes postfreudianos, con especial referencia a lo que es la teoría del desvalimiento de David Maldansky. Vamos entonces a recorrer algunos conceptos fundamentales como adolescencia, desvalimiento psíquico, libido intrasomática y automutilación. Vamos a comenzar ahora con la adolescencia, periodo que sabemos que se caracteriza por profundas transformaciones en lo corporal, lo fisiológico, lo emocional y la narrativa psíquica. La caída del lugar de los padres, así como el consecuente duelo por la pérdida de esos padres infantiles y por el cuerpo de la infancia, generan crisis impostergables que no siempre se sortean del mejor modo. Esos momentos son transicionales y son atravesados por la construcción de la identidad y la configuración del género. Durante la etapa evolutiva de la adolescencia, por la labilidad yoica propia de ese momento, los cambios hormonales, los duelos esperables de esa fase, observamos una tendencia a presentar síntomas ligados al cuerpo. La noción del desvalimiento va a estar ligada al desamparo que existe en el momento del nacimiento y las primeras experiencias infantiles más arcaicas, donde la necesidad y la dependencia van a estructurar al psiquismo y posteriormente, cuando entra ya el vínculo con un otro, a la subjetividad. El desvalimiento se refiere en la mayor parte de los casos a un déficit en la historia libidinal donde un objeto otro no pudo brindar recursos suficientes, de modo que no se pudieron constituir una organización compleja que permitiera al bebé protegerse, promoviendo así fallas en la organización del yo real primitivo y prolongando posiblemente la experiencia de desamparo. Las patologías del desvalimiento se manifiestan de diferentes formas y presentan, ¿sí?, diversas presentaciones clínicas como enfermedades psicosomáticas, adicciones de todo tipo, como puede ser a sustancias o al juego, la tendencia al accidente, la anorexia, la bulimia, la obesidad mórbida, las discapacidades, como también las autolesiones en la adolescencia. La libido intrasomática es un concepto muy trabajado por Maldansky, que retomó de una lectura minuciosa del artículo de Freud, Inhibición, Síntoma y Angustia de 1926, donde Freud apenas esboza que en el momento del nacimiento la libido inviste órganos vitales, especialmente corazón y pulmones.
Maldavsky introduce el concepto de libido intrasomática, que consiste en una fijación a ese momento primitivo del desarrollo psicosexual preoral, que va a estar emparentado a lo que es la vida intrauterina, el psiquismo, ¿sí?, fetal, el nacimiento y el periodo neonatal, o sea, los primeros 30, 40 días de vida. Se lo describe como un momento puramente orgánico, de alternancia de ritmos y frecuencias. El mundo sensorial no puede ser cualificado, es un mundo de estados y puras cantidades corporales, sin distinción entre el yo y el no yo. La automutilación, por último, en referencia a los conceptos, sabemos que tiene que ver con un síntoma que se observa con mayor frecuencia en la población juvenil. Esta población va desde finales de la latencia a inicios de la pubertad en adelante. Cada vez se lo observa más tempranamente, ¿sí? Niñas de 11, 12 años ya pueden presentar esta sintomatología. Por ello, no siempre constituye un motivo de consulta. Sin embargo, algunas investigaciones actuales indican que podría ser un predictor de comportamientos suicidas. La autolesión, entonces, se la define como cualquier comportamiento que implique una agresión directa al propio cuerpo, como por ejemplo cortarse la piel, golpearse, quemarse, rascarse compulsivamente, morderse hasta provocarse heridas, arrancarse el cabello, morderse las uñas y otros. Normalmente la persona que se automutila tiene la intención de evitar un dolor emocional muy intenso, intercambiando dolor psíquico por dolor físico. Sin embargo, señalan que no son capaces de experimentar reacciones emocionales ante eventos externos, pudiendo presenciar inclusive grandes tragedias sin conmoverse. Es decir, que se alude a la incapacidad empática, en lo que también en psicología se denomina alexitimia. Para reflexionar sobre este recorrido conceptual, nos preguntamos si realmente es una forma de comunicación, de grito, de pedido de ayuda, o meramente un pasaje al acto ligado a la pulsión de muerte. Algunos teóricos aclaran que no es una conducta suicida, pero al parecer esta conducta es muy similar a lo que ocurre en la compulsión en las adicciones, donde cada vez los episodios son más recurrentes y graves. Nos preguntamos si no sería más conveniente pensar que el pasaje al acto los aleja del principio de realidad y de la conciencia de riesgo. Pensamos que este tipo de conductas nos permiten observar las fallas en los recursos defensivos de los adolescentes que acuden a la automutilación como una forma errónea de buscar equilibrio y cese de una ansiedad o angustia sin nombre, innombrable, propia de las patologías del desvalimiento, que son acompañadas por una defensa muy particular, que es la desestimación del afecto. Bien, nuestra investigación tuvo que ver con un estudio de caso de dos mujeres adolescentes de 17 y 19 años que presentan rasgos autolesivos. En cuanto a los instrumentos, utilizamos técnicas proyectivas gráficas, dibujo libre cromático y acromático. Bien, tomamos la técnica del dibujo libre como una asociación libre freudiana. Consideramos también, junto con otros autores, que el dibujo libre es una autorrepresentación del sujeto y como tal resulta valioso correlacionarlo con la presentación que el sujeto hace de sí mismo en la entrevista. Por su parte, hay otros autores, como García Arseno, quienes afirman que el dibujo libre es útil para explorar la fantasía de enfermedad, curación y análisis que trae el sujeto. El contenido y el modo de expresión están determinados por los deseos, los conflictos, las expectativas, las angustias, los valores y la realidad que rodea a la persona que realiza esta técnica.
aunque García Arseno advierta de que no se debe permitir pintar el dibujo, ya que considera que esta prueba, como la gran mayoría de los test gráficos, ha sido ideada para ser realizada con lápiz únicamente, aquí mostramos una serie de dibujos en los que lo cromático entra a formar parte importante y permite un mayor análisis, ya que lo coloreado moviliza lo afectivo y la elección de las tonalidades remite a un tipo de intercambio emocional concreto. Respecto del color, resulta importante reconocer la importancia de este para expresar las emociones y sentimientos que experimenta el yo sobre sí mismo o sobre el entorno, y también su uso como defensa. Son varias las técnicas proyectivas, como el test de Rorschach, el test de Zülliger, el test de relaciones objetales de Philipson, el test de las pirámides coloridas de Fichter, los que estudian el uso del color y su vinculación con las funciones más racionales. A veces lo racional bloquea la expresión emocional, y en otros casos la emocionalidad va a irrumpir desbordando los controles racionales. Por esta razón, se considera que lo cromático refleja estados psicoafectivos. Al respecto, Luscher expresa que cada color permite conocer la presencia o la carencia de un estado emocional, necesidades afectivas, de seguridad, aspiraciones, etc. A continuación, vamos a presentar indicadores de libido intrasomática en técnicas gráficas. Modalidades del discurso que describe Maldavsky también se pueden encontrar presentes al analizar las técnicas gráficas como un discurso no verbal. Consideramos así 4 tipos de presentaciones del discurso en el signo visual, para la libido intrasomática, que ahora les vamos a explicar. En primer lugar, tenemos una modalidad catártica en donde la palabra aparece solo como un medio para aliviar tensiones, alude a un pensamiento que carece de un valor simbólico. Se pueden observar dibujos catárticos en donde predomina la descarga emocional sin un contenido que acompañe. Luego tenemos una modalidad banal, inconsistente, que se va a asociar a ciertos rasgos de carácter como la sobreadaptación, término trabajado por Lieberman, y es una expresión trivial, superficial y vacía de contenido, observable en producciones en donde los sujetos copian algún objeto o lo dibujan de una manera cliché para cumplir con la tarea de forma sobreadaptada. Son producciones de lo mundano y no representativo de ninguna subjetividad. Luego tenemos una modalidad especuladora, en donde aparecen referencias a ritmos, secuencias y cantidades cambiantes, así como también referencias a números sin un correlato de contenido. Finalmente, tenemos un modo hiperrealista, que es el que da lugar a transparencias de órganos y partes internas del cuerpo. En cuanto a indicadores expresivos tradicionales para interpretar las técnicas proyectivas gráficas, la libido intrasomática se va a ver reflejada en estos tipos de producciones. A continuación vamos a ver un par de casos clínicos. El primero de ellos de una muchacha de 17 años. Ana vive en una ciudad del interior de Brasil. Sus padres están separados y cada uno rehizo su vida con nuevas parejas. Su madre ha sufrido violencia física por parte de su nuevo esposo y transita una depresión severa con intentos de suicidio. Ana cuida a su madre durante esos episodios. Sumado a ello, hace 4 años falleció una prima de la joven con quien mantenía un vínculo muy afectuoso y cercano. Después de eso, Ana comienza a tener lo que ella denomina ataques de ansiedad. Ana realiza una figura bidimensional. El fondo es blanco, lo que da una sensación de vacío y aislamiento que tiene que ver con una huida en soledad, seguramente. El dibujo ocupa 2/3 de la hoja, de lo que se infiere un criterio de realidad ajustado, característica recurrente al presentar una Gestalt conservada. Da idea de movimiento, lo que se interpreta como buena capacidad empática e intelectual, creatividad y plasticidad yoica. El detallismo, por ejemplo, en el tratamiento de las plumas, es adecuado y característico de la etapa evolutiva que transita. El remarcado del contorno se observa preferiblemente en el borde de la figura como modo de distinguirse del medio que la rodea. La orientación que da a la figura es típica de posicionamientos positivos, como avance hacia el futuro,
con necesidad de crecer, lo cual es indicador de buen pronóstico. En cuanto al contenido simbólico, el pájaro en Hammer está asociado con deseos de escapar de una situación penosa e ineludible. Además, se destaca su poder simbólico para expresar el deseo de huir de situaciones de tensión y encierro a través de la acción. El mencionado autor describe que los pájaros suelen ser dibujados por adolescentes, expresando la necesidad de escape que estaría más vinculada con la tensión entre las pulsiones sexuales y las exigencias del superyo, es decir, habría una necesidad de huida de un conflicto intrapsíquico. Asimismo, desde una interpretación desde Maldarsky más actualizada, Schneiderman propone que el símbolo de un ave puede ser interpretado como un deseo fálico-uretral al estar relacionado con movimiento, independencia y huida, como manifestación de una defensa evitativa. El tipo de ave graficada se puede interpretar como un ave fénix, que es un animal inmortal que se regenera a partir de las propias cenizas. Si esta interpretación fuese adecuada, sería un símbolo que remite directamente a la vida y la muerte. El reflexionar sobre la vida y la muerte desde un pensamiento abstracto está ligado a la fase oral primaria. Si en cambio hubiese un pasaje al acto sin reflexión, estaríamos frente al interjuego de la libido intrapsíquica. En relación al uso del color, utiliza tres colores: rojo, naranja y amarillo. En las técnicas proyectivas, el rojo está asociado con extraversión, excitabilidad, irritabilidad, agresividad e impulsividad. El naranja con deseos ambiciosos y de producción. Y el amarillo con rasgos de extroversión socializada. Llama la atención que solo utiliza colores cálidos. Villemor Amaral se refiere en 2005 al análisis del rojo, amarillo y naranja que conformarían el síndrome del estímulo si están aumentados, ya que representarían una extroversión lábil y egocéntrica, comparable con la fórmula cromática desviada a la derecha en Rorschach, que también da cuenta de la tendencia a la impulsividad. Dichas características pueden remitir a la sexualidad adolescente, al cambio hormonal y a lo pulsional que no se puede controlar. Algunos de los detalles que también nos llama la atención es el tratamiento brindado a la mirada, graficando un ojo humano con pestañas y con un iris de color azul, características que no pertenecen a las aves, por lo que se advierte una mayor saturación proyectiva que podría remitir a mecanismos de seducción. La mirada fija hacia la derecha permite suponer una búsqueda hacia el futuro o hacia un futuro diferente, escapando de vivencias pasadas. También observamos el tratamiento del trazo y el color que utilizan las plumas, que se podrían asemejar a los cortes autoinfligidos en la piel. Vamos con el siguiente caso de Samantha, quien tiene 19 años y actualmente vive sola. Sus padres están separados y tiene 9 hermanos. Refiere haber sido víctima de abuso sexual durante la infancia, padeciendo sintomatología que describe como ataques de ansiedad, manifestándose en dificultades para respirar, insomnio y problemas dermatológicos. Además, expresa preocupación por el estado de su madre. Este es su dibujo, o sus dibujos. En este caso, optó por realizar dos grafismos con características formales muy parecidas entre ellos, lo que permite añadir a la interpretación de los dibujos en sí una disquisición sobre sus diferencias. Se trata de dos rosas de tamaño mediano, una en color realista y otra acromática. Ambos diseños tienen un adecuado ajuste a la realidad representada, con un emplazamiento central, ligeramente desviado a la derecha, y un uso del borde inferior de la hoja como línea base del dibujo. La flor cromática está delineada con lápiz negro y posteriormente coloreada. La flor acromática está dibujada y sombreada con bolígrafo. El uso de lápices de colores y de bolígrafo impide el análisis de la presión como indicador expresivo. Igualmente, notamos el repasado en el tallo de la flor cromática. Se intuye el interés en la tarea y la búsqueda de una experiencia de belleza estética. Las dos producciones están firmadas en la parte superior del papel, aunque por motivos deontológicos hemos eliminado su nombre real de esta representación y por eso no lo vais a poder leer. Hemos observado que la calidad de las firmas es significativamente diferente. La rosa cromática aparece firmada con su nombre y dos apellidos escritos con una caligrafía cuidada, mientras que la acromática es rubricada solo con su nombre escrito con letra descuidada e infantil. La flor es un símbolo relacionado culturalmente con la sexualidad y la genitalidad femenina. Una formación metafórica como esta indica que la represión
está operativa desde lo fálico-genital. Podemos hipotetizar que la adolescente buscó deliberadamente hacer un mismo dibujo que se diferenciase únicamente en las gamas de color utilizadas. Esto le sirvió para acompañar cada uno con las frases, están escritas en portugués, lo que yo deseo ser, escrito en el dibujo cromático, el de la izquierda, y lo que realmente soy, junto a la ilustración acromática, ¿no?, que está realizada en un segundo momento. Sin embargo, aparecen más diferencias entre ambos. Por una parte, los dibujos miran en diferentes sentidos. Mientras la rosa cromática lo hace al frente y levemente hacia la derecha, la negra está girada suavemente a la izquierda. En la cromática intenta graficar el deseo de poder utilizar sus mejores recursos, lo vital, lo coloreado, ligados a proyectos exogámicos. La rosa acromática representa lo que es decir, despojada de vitalidad y de proyectos que le den una salida adaptativa a su situación actual. La comparación entre el ideal del yo y la autoobservación arroja un resultado negativo. Esta distancia entre ambas representaciones produce un efecto disfórico y frustrante para el yo. Vemos entonces que la apoyatura del dibujo sobre la línea base de la hoja es un indicador de búsqueda concreta de apoyo y de control de los impulsos que puede presentarse en los procesos de desvalimiento y depresión. Por otra parte, la falta de espinas en el tallo de la rosa negra, cuanto menos significativa. Los elementos naturales de protección de la rosa, es decir, esos límites para no ser tocada sin cuidado, ya que se dañaría quien se acercase a ella abruptamente, se han extinguido. Si revisamos su historia, podemos relacionarlo con los abusos sexuales que sufrió en la infancia y la presencia de un yo cargado de angustia que no puede elaborar lo traumático y que somatiza a menudo, dando cuenta de la falla de mecanismos defensivos eficientes. Además, basándonos en los estudios del cuestionario desiderativo, entendemos que Samantha dibuja aquello que dice que desea ser, representando una corriente psíquica benévola, vital, con colores, ligada a lo estético. Consideramos que emerge otra corriente psíquica cuando las defensas caen, en el segundo dibujo, donde retorna lo reprimido, desmentido o desestimado y aparecen los rasgos de libido intrasomática que, en este caso en particular, están vinculados al orden de lo traumático. Por otra parte, si tomamos la interpretación que la técnica del Rorschach da al uso de color cromático en contraposición al acromático y la aplicamos a estas producciones gráficas, llegamos a las siguientes suposiciones. El cromatismo se relaciona con los afectos que son fácilmente expresados. Sin embargo, las tonalidades blancas, grises y negras se vinculan más con la pulsión de muerte, la angustia y lo difícilmente expresable a través de la palabra. Esta falta de color en el segundo dibujo bien podría remitir a la desestimación del afecto y, por lo tanto, a una incapacidad para registrar y procesar las emociones relacionadas con estos núcleos traumáticos. En resumen, podemos concluir que, si bien en el dibujo no aparecen daños significativos en el proceso de estructuración psíquica y la joven intenta producir en el espectador un impacto estético, falicogenital, con su dibujo, podemos hipotetizar que se observa en el segundo dibujo la pérdida de las defensas protectoras, es decir, de las espinas, que dejan a esta muchacha expuesta ante múltiples factores externos e internos asociados a situaciones y vivencias de desvalimiento y desprotección. Bien. Conclusiones. Partimos de la hipótesis de que el síntoma de la autolesión forma parte de las señales que se presentan en las patologías del desvalimiento. Freud, en 1901, afirma que en algunos casos graves de psiconeurosis aparecen lesiones autoinferidas y jamás es posible excluir que un suicidio sea el desenlace del conflicto psíquico. Si bien consideramos que este camino no siempre se cumple, entendemos que estas jóvenes han tenido que enfrentar situaciones de conflicto intrafamiliar para los cuales su yo no estaba preparado, con su consiguiente estado de desvalimiento. Tomando las palabras freudianas, junto al suicidio deliberado consciente existe también una autoaniquilación semideliberada con un propósito inconsciente que sabe explotar hábilmente un riesgo mortal y enmascarado como azaroso infortunio. Podemos pensar que estos comportamientos de descarga hemorrágica simulan un acercamiento a la fantasía de muerte y de suicidio.
Freud también menciona que las lesiones infligidas a sí mismo son por regla general un compromiso entre esa pulsión y las fuerzas que todavía se le contraponen. Esta idea de la lucha entre Eros y Tánatos, es decir, entre autoconservación y muerte, es lo que observamos que poseen en común estas producciones. Colores vivos, cálidos, expresivos en cuanto a los afectos, y al mismo tiempo colores puros, momentos de descarga sin forma o transgrediendo los bordes. En los dos casos presentados, encontramos la persistencia de la gama cálida de rojos, por lo que es pertinente pensar la reproducción del momento de la escena del corte y la descarga hemorrágica, en donde sabemos, por la experiencia clínica, dicen sentir alivio, sentirse vivas, no sentir el vacío, sentir que los cortes tranquilizan. Sería un acto de impulsividad y de traspaso del límite que representa el gran momento de descontrol y de catarsis. Lo concreto, las fallas en la simbolización, como parte de los rasgos de carácter en la libido intrasomática, nos permite pensar en este recurso del corte como una forma de privilegiar el dolor físico por sobre el dolor psíquico no sentido, que puede ser anestesiado y que dicha sangre está pintada también en los dibujos libres presentados. La lesión autoinfligida en forma de cortes o lastimaduras con objetos produce una descarga rápida y una puesta en marcha de los neurotransmisores que anestesian el dolor físico y el vacío o angustia sin ligadura que los invade. Además de la libido intrasomática, aparecen rasgos de la corriente neurótica fálico-genital, simbolizada en los rasgos femeninos y seductores. Ana también proyecta los mecanismos evitativos propios de la fálico-uretral en la necesidad de huir. En el caso de Samantha, se observa la falla de la defensa evitativa, en donde se puede ver a través de su rosa acromática sin espinas. Creemos que este último es un indicador más preocupante, ya que la falla en la represión y la evitación dan lugar a una regresión y un posible posicionamiento de desvalimiento y de dependencia. Por otra parte, como elementos convergentes en la historia de vida de estas tres jóvenes, encontramos como síntoma la elevada ansiedad y el pasaje al acto de la automutilación. En sus historias familiares, vivieron situaciones de pérdida, violencia, abuso. Y las progenitoras parecen no presentar suficientes recursos yoicos para poder ser protectoras y darle sostén a sus hijas. En estos dos casos, son las propias adolescentes las que se ubican en un rol de cuidado hacia sus madres con sobreadaptación. Bien. Schneiderman y otros presentaron indicadores correspondientes a la libido intrasomática en técnicas proyectivas gráficas que aquí se cumplen como una gestalt desértica, vacío con partes en blanco y poca vitalidad. Y en cuanto a la dimensión gráfica, presentan fallas en la posibilidad de regular la dirección y la presión como expresión de lo energético y lo pulsional de una manera constante. No hay equilibrio energético. Respecto del emplazamiento, a veces el dibujo ocupa todo el espacio de una manera expansiva, en el centro de la hoja, en primer plano, y dando el efecto de gran acercamiento, como en el caso de Ana y de Samantha. En cuanto a los temas, estos son concretos, aparecen flores y un animal, a la manera de una escena congelada sin personas. En términos generales, está conservado el criterio de realidad con un hiperrealismo proyectado por los colores escogidos. Y aquí coinciden, en estos casos, la gestalt desértica, como una expresión del vacío interno que tienen, una fachada neurótica presentada a través de la corriente fálico-genital y algunas manifestaciones fálico-uretrales. Tomando en cuenta sus historias y la sintomatología que muestran estas jóvenes, no habría una corriente psíquica neurótica estructurante o principal, sino que las erogeneidades fálico-uretral y fálico-genital funcionarían como complementarias o secundarias. En los casos de autolesión, prevalece la corriente ligada al desvalimiento y la libido intrasomática propia de las presentaciones clínicas, en donde ocurrieron situaciones traumáticas o de abuso,
pérdidas importantes de figuras parentales, fracaso en el sostén materno. Estos son apenas 2 casos de una muestra más amplia en estudio, en donde esperamos encontrar mayores elementos recurrentes que nos permitan reforzar las hipótesis planteadas. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos y agradecemos nuevamente la invitación a este congreso y quedamos a disposición. Hasta ¡Viva luego. Ecuador! Ok. Ok, hasta luego. Hasta luego.